Bien, volvemos aquí a su servicio, hoy con el desarrollo de un tema muy importante. Si alguno de nuestros televidentes en algún momento de su vida ha sentido sensación de asfixia o dolor en el pecho o incluso sensación de muerte a causa de lo que ya les comento, tenga muchísimo cuidado porque pueden ser síntomas de una enfermedad coronaria o también conocida como infarto en el corazón. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy y para ello pues estoy acompañado del doctor Santiago Cabrera. El doctor Cabrera es médico internista y cardiólogo. ¿Quién mejor que un especialista en el tema para desarrollarlo, para darle a conocer a todos nuestros televidentes acerca de este tema tan importante? Doctor Santiago, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctor Santiago, empecemos por contarle a los televidentes qué es eso. Muchos comúnmente se conoce como infarto. Usted nos decía, es que existe infarto en el corazón, también existe infarto cerebral en otras partes del cuerpo, pero particularmente lo que nos ocupa en el día de hoy, que es el infarto en el corazón o también conocido como enfermedad coronaria. ¿Qué es? La enfermedad coronaria como tal es, lo primero que hay que decir es que todos los tejidos del cuerpo, los órganos, están irrigados por sangre y esa sangre llega por unas arterias. Entonces las arterias llegan al corazón, las arterias del corazón se llaman arterias coronarias, por eso se llama enfermedad coronaria. Con el tiempo, con algunas enfermedades y en algunas condiciones, esas arterias se pueden ir enfermando, se pueden tapar y producir un infarto en el corazón. ¿Por qué se producen esos infartos? Bien, la enfermedad coronaria, o sea, los infartos cardíacos tienen muchas causas, pero la principal causa de los infartos en el miocardio es la enfermedad coronaria y dentro de ella las principales causas son la hipertensión, la diabetes o el azúcar alta. La hipertensión es la presión elevada durante mucho tiempo, las dislipoproteinemias, o sea, el colesterol, los triglicéridos elevados, antecedentes familiares, algunas otras causas asociadas como el tabaquismo, o sea, fumar, no tener actividad física y algunas otras causas que ya son menos frecuentes o disparadores asociados. ¿Qué podemos hablar frente a los síntomas, doctor Santiago? Usted, esta cámara nos decía, y con eso hacíamos la introducción del programa, muchas veces esa asfixia, sensación de muerte, dolor en el pecho, pero entonces ya muchas personas pueden decir, es que yo me tengo con dolor de pecho y se pueden asustar. ¿Qué podemos hablar frente a esos síntomas exactos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el dolor torácico es una causa importante de consulta al servicio de urgencias y es un síntoma que debe ser evaluado meticulosamente, porque como lo acabas de decir, no todo dolor en el pecho es igual a infarto o preinfarto, como lo llama la gente, o angina, correcto, pero habitualmente el dolor en el tórax, ¿sí?, que es de causa coronaria, o sea, por infarto y preinfarto, es un dolor que es opresivo, es una sensación opresiva, como si el paciente lo describiera como si tuviera un peso en la mitad del pecho, ¿cierto? Ese dolor puede estar localizado solamente en el tórax, puede irradiarse al brazo izquierdo o al derecho, al cuello inclusive, o a la boca del estómago, y se puede asociar a lo que los médicos llamamos como disnea, o sea, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, sensación de muerte. Habitualmente ese dolor dura más de 10 a 15 minutos. Usted dice anteriormente, doctor Santiago, que muchas veces esas causas pueden ser de tiempo atrás, de familiares atrás. ¿En qué incidencia tiene el hecho de herencia frente al caso del infarto? La enfermedad coronaria, el infarto y el preinfarto, pues tienen dentro de los antecedentes no modificables, o sea, algo que definitivamente no podemos cambiar es el hecho de que en la misma familia familiares en primer grado hayan presentado infarto al corazón o al miocardio a edades tempranas, hombres menores de 55, mujeres mayores de 65, ¿correcto? Ese es el único antecedente de peso importante, antecedente familiar descrito como antecedente genético como factor de riesgo. Una persona, digamos, de 25 o 30 años puede ser preponderante en cuanto a su edad para sufrir de un infarto al corazón, o hay alguna edad específica. Usted acaba de decir normalmente 55 o 60 años. Bueno, la verdad es lo siguiente: uno se puede infartar a cualquier edad, 25, 15, 30 años, 70, 80.
¿Qué ocurre? Que la probabilidad de que haya un infarto es mayor a mayor edad, y eso es lo que está sucediendo en el mundo. La población mundial y específicamente la colombiana está envejeciendo, estamos volviéndonos más viejos y eso aumenta la probabilidad de que de la enfermedad cardiovascular, ¿correcto? Pero eso no significa que una persona de 30 años o de 25 no pueda tener infarto. Eso de hecho sucede, lo que pasa es que no es tan frecuente y habitualmente son otras causas, pero puede suceder. Lo frecuente es a mayor edad, mayor probabilidad de enfermedad coronaria y de infarto. Dentro de las causas que usted menciona, doctor Santiago, se encuentra el colesterol, usted lo mencionó. Sí. ¿Qué incidencia tiene la alimentación, el consumo de grasas, comidas chatarra? Lo que hay que decir es que la calidad, o sea, el estilo de vida es un punto clave en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Es decir, que si llevamos una dieta inadecuada, rica en fritos, en cosas fritas o en cosas con grasas, ¿cierto? En alimentos ricos, por ejemplo, en harinas o en carbohidratos. Obviamente todas esas cosas, licores, ¿sí? El consumo excesivo de licor, obviamente todo eso va sumando para que los lípidos, o sea las grasas, o lo que la gente escucha decir, el colesterol en la sangre y los triglicéridos se suban, ¿correcto? Y es claro que si el colesterol malo, como lo llama la gente en común, se sube, la probabilidad de que se desarrolle a largo o a mediano plazo enfermedad coronaria, o sea, infarto, preinfarto, se aumenta definitivamente. Cuando una persona tiene ese dolor en el pecho, y lo digo con conocimiento propio porque en mi familia alguien falleció a causa de este problema, ¿cuál es ese tiempo promedio que una persona tiene para acudir al especialista? En el caso particular, un abuelo falleció por esa causa y él presentó su síntoma sobre las 8 o 9 de la noche y al cabo de la 1 o 2 de la mañana ya había infartado. ¿Hay un tiempo promedio que la persona tenga como para llegar a donde el médico especialista y pueda prevenirse incluso la muerte? Sí, el corazón es un músculo, entonces hay un dicho en la cardiología es el tiempo es músculo, el corazón es músculo y el músculo es vida. Entonces, habitualmente un dolor torácico que dura más allá de 15 minutos, que es opresivo, que es como si lo estuviera como el peso, que se asocia a dificultad respiratoria, ¿sí? Que se le va para los brazos, que no se le quita con nada, que el paciente se ve pálido o tiene sensación de muerte, pero que dura más de 15 minutos, ¿sí? O que es sostenido, el paciente inmediatamente debería ir al servicio de urgencias o consultar a su médico, pero no retrasarlo, porque entre más pasa el tiempo, en el caso, por ejemplo, del infarto, desde el punto de vista médico, con elevación del ST, menos probabilidad tenemos de salvar ese corazón, ¿no? Y lo que se muere son las células del corazón y después se producen otras cosas como falla cardíaca, ¿sí? Entonces, lo importante es consultar lo más pronto posible. Doctor Santiago, hay algo que a mucha gente le asalta la duda y es acerca de los sustos. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Muchas personas dicen, es que yo empecé a padecer de problemas del corazón a raíz de un susto que tuve. ¿Eso puede ser cierto? Un episodio de estrés agudo puede, en un paciente con enfermedad de las arterias del corazón, puede llegar a desencadenar un infarto. O sea, eso puede ser así. Pero es desencadenar, porque realmente las causas de la enfermedad coronaria llevan, habitualmente cuando se manifiestan, llevan 10 años, 5 o 10 años, o sea, son de larga data antes de que eso suceda, sino que se presenta un evento desencadenante y eso puede producir, como estrés o rabias o cuestiones así. En cuanto al diagnóstico, ya el paciente acude al especialista, el diagnóstico sale positivo de que realmente padece un problema en el corazón. ¿Cuál es ese conducto regular para evitar llegar a un infarto? Bueno, entonces, antes de llegar a un infarto, pues el paciente debe ser evaluado primero. O sea, el paciente tiene sus síntomas, tiene sus interrogantes que debe resolver y se acerca a su médico tratante, ya sea por la consulta externa o por urgencias, dependiendo de cómo se presenten, y su médico va a establecer como un plan de diagnóstico, correcto, de acuerdo a los síntomas y a las enfermedades y al examen físico y la historia clínica que elabora, correcto. Ese plan diagnóstico va a permitirle al médico, ya sea o en urgencias o en consulta externa, establecer
si la causa de ese dolor en el pecho es por enfermedad de las arterias del corazón, o sea, si fue un infarto, preinfarto, o si todavía no se ha infartado, pero las arterias del corazón están enfermas. Eso lo establece su médico de acuerdo a lo que encuentra. Existe la concepción que para llegar a un infarto debe primero pasarse por un preinfarto. ¿Eso es cierto? Es decir, toda la persona que padezca de un infarto ha tenido que presentar ya previamente un preinfarto, o puede ser de una vez un infarto incluso hasta fulminante. No necesariamente, puede ser un primer episodio, como lo dices tú, muerte súbita, ¿cierto? Eso sin haber sentido nada previamente, pero lo que habitualmente uno encuentra es que ha habido síntomas, signos y síntomas desde un tiempo previo al evento que sea. El término infarto, preinfarto no es un término adecuado, pues para explicarle a la gente es un término adecuado, pero desde el punto de vista médico no. O sea, ahí se habla de infarto agudo del miocardio con elevación del ST, sin elevación del ST, eso es lo que la gente llama infarto, y lo que la gente llama preinfarto realmente es la enfermedad coronaria, que puede ser la angina inestable o la angina estable, que angina significa el dolor en el pecho en esencia. Mira, amigos televidentes, yo les recuerdo a ustedes, estoy en la compañía del doctor Santiago Cabrera. El doctor Cabrera es médico internista y es cardiólogo. Hoy estamos hablando acerca de las enfermedades coronarias, también conocidas comúnmente como infarto en el corazón. Si usted se muestra interesado, yo les reitero, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico asuservicioibague@hotmail.com. Nos puede agregar en Facebook, nos envía la invitación, nosotros se la aceptaremos, aparecemos como A Su Servicio Ibagué. Ahí usted puede encontrar muchísima información acerca de diversos temas que hemos trabajado, que hemos tratado con diferentes médicos especialistas a lo largo de la existencia del programa.